Bueno, saludos a todos. Dios les bendiga. Vamos a pedir al Espíritu Santo que permítame hacer una breve oración antes de partir. Mientras tanto le doy el pasaje Gálatas, capítulo 1, verso 11. Bendito Padre, gracias por esta oportunidad. Pido, Señor, que seas tú en mí, que hable usted, para que el pueblo sea edificado. Que esta palabra, bendito Dios, venga directamente desde el trono tuyo de la gracia, de la cual nosotros disfrutamos, y que sea usted tomando el control de tanto de mi voz, de mi ser, de lo que voy a decir, y también de lo que se va a oír. Para eso te pido oídos para oír, bendito Dios, para que el pueblo sea edificado en esta hora. Amén. Bien, hermanos, Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. Bueno, el título viene de que no hay otro evangelio, ¿eh? Es decir, y este es el ministerio de Pablo, pero lo importante es que no hay otro evangelio. Eso es lo que se va a compartir hoy día. No es que hayan dos, sino que no hay otro. Entonces, por lo tanto, cuando la doctrina no está alineada con lo que Dios dejó, entregó, quiere o está escrito, o cuando yo me salgo a veces por las tendencias o porque simplemente estoy siguiendo a otros, me caigo de la gracia. Y algo muy importante, y a lo mejor como introducción antes de leer, es cuando yo mezclo la ley con la gracia. Eso pasa mucho, ¿ah? Pero muchísimo, yo lo he visto muchísimo. Es como poner dos cosas en la juguera, apretar el botón y lo que salga es un seño. Y que Dios nos ayude y ponga en nosotros el temor y temblor, quien sea que va a predicar, tenga muy claro que es antes de Cristo y después de Cristo, porque en el Antiguo Testamento había una ley que se tenía que cumplir, nadie la pudo cumplir, Cristo la cumplió, por lo tanto nos libró de la ley, pero también se predican muchas cosas de la ley y de los cuales uno de sus ministros, de sus apóstoles, estaba practicando cosas de la ley, que fue Pedro, y, y Pablo lo reprende en Antioquía. ¿Saben lo que es reprender a una persona? Y a lo mejor yo lo voy a comentar de, antes de entregar el mensaje. Vamos a hacer esta introducción, quizás por primera vez. Vamos a hablar, yo me voy a ir al final de mi Biblia, porque es la manera de no anotar todos los puntos, y voy a leer en forma muy, digamos, ligera. No voy a decir el currículum, sino que vamos a pasar por la vida de Pedro. Entonces tenía esposa y suegra, Mateo 8:14. Es llamado pescador de hombres, enviado con los 12. Esto es importante. Él es uno de los 12. Camina sobre el mar, no es cosa menor, no es poca cosa que alguien haya podido, creo que es el único. Obviamente Jesús caminó, lo que pasa es que Pedro dio un par de pasos. Y eso es lo que Dios no quiere, que usted en el Evangelio dé un par de pasos y después retroceda. Entonces, camina sobre el mar, confiesa que Jesús es el Cristo. ¿Se acuerdan? Que Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro tampoco era una persona que no estuviera, digamos, o fuera muy cercano a Jesús. Recuerdo yo que Jesús ruega por él cuando es pedido para ser zarandeado. Le corta la oreja a Malco. Niega a Jesús 3 veces. El Señor le dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas 3 veces. O sea, es un actor importante. Se dirige a los discípulos, predica el día de Pentecostés.
sana a un cojo, su discurso en el pórtico de Salomón, habla ante el concilio, es perseguido con Juan, reprende a Simón el mago, visita a Cornelio después de tener una visión, informa a la iglesia de Jerusalén, es encarcelado y liberado. En el concilio de Jerusalén, visitado por Pablo y finalmente reprendido por Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 11-14. Entonces, yo de ahí me tomé como porque dije, me gustaría estudiar un poco la vida de Pablo y me encontré con que Pedro, perdón, Pedro, fue un actor importante, voy a hacer esta introducción antes de leer, y la verdad es que pasó por muchas cosas. Primero llamado, uno de los 12, recibe la gran revelación, ¿cierto? Cuando Jesús le dice, ¿y quién creen que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y a él le dice Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿por qué estoy detenido aquí en este punto? Porque Dios el Padre le reveló quién era Jesús, porque ya era tiempo, ¿cierto?, de que sus apóstoles supieran quién era Él. Eh, y la verdad es que predica, ¿cierto?, en el pórtico de Salomón, camina sobre el agua. Entonces, Pedro no es una persona que aparezca una vez en las Escrituras, sino que hay mucho de él. Niega al Señor 3 veces. Y en fin, voy a decir que la carrera de él no deja de ser importante en la Biblia. Tenemos mucha enseñanza a través de Pedro. Pero yo me encuentro con un Pablo que no era parte de los 12, que reprende. Entonces, ¿sabes lo que es reprender, cierto? Es llamar la atención. Y lo reprende cara a cara. Ahí, digamos, Pablo a Pedro. Ya vamos a llegar ahí. Pero yo quiero hablar del ministerio de Pablo y quién le dio la autoridad a Pablo para ir a reprender a uno de los 12 que estuvo con él. ¿Se ha fijado que uno dice, yo soy parte, yo estuve con Jesús y eso al parecer, y esto es lo mismo cuando usted dice, o pudiera decir, y ojalá no lo diga, yo pertenezco a este ministerio? Yo siempre he dicho que el ministerio de nosotros se llama, y no se le ocurra decir que usted es del ministerio del pastor Carlos Sáez porque usted es de Cristo. Yo siempre me he apartado un poco de los títulos en el ministerio, más allá que a lo mejor estoy puesto hoy día por misericordia de Dios no más por delante, pero yo quisiera que usted aprendiera de él, no de mí. Y cuando a usted alguna vez por el Señor por boca mía le enseñe algo, no me nombre a mí como que usted aprendió de mí. A través del siervo aprendí, pero de parte del Señor. Entonces, quiero hacer esta introducción para todos los que están todos los domingos y ustedes aprenden de él. Ojalá que yo nunca escuchara a alguien que dijera el pastor me enseñó, porque la verdad es que lejos estoy de eso. Así que vamos a leer con la ayuda del Señor. Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. Vamos a leer todo el verso del 11 hasta el 24 con la ayuda del Señor. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahí hay un mundo. Bendito sea el Señor. Ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Bendito sea el Señor. Sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Aquí se reconoce él, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era al final su currículum. Y en el judaísmo aventajaba a muchos, y verdad, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso está en Hechos 22:3 para el que quiera anotar. Pero cuando agradó a Dios, bendito sea el Señor, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿cuántos dicen amén a eso? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Esto sí que es revelación. Ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Le bastó 15 días para darse cuenta que Pedro seguía en el judaísmo. Ya vamos a llegar ahí. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo y el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí en adelante de Dios, perdón, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Pablo era conocido, ¿por qué cosa? Porque él era el que asolaba. Por lo tanto, ¿quién le iba a ir a recibir a alguien que perseguía a la iglesia? Y yo me pregunto, aún más todavía, ¿cómo el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, pudo escoger a un Pablo? ¿Usted nunca se ha preguntado que, pudiendo haber escogido a uno de los 12 para que siguiera con el cargo, escogió a uno que no era parte de los 12 para entregarle esto que dice aquí? Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es otro evangelio. Esto es lo que quiere decirte el Señor hoy día, hermanos queridos, que ustedes estén ahí. Pónganle atención a esto. No es que haya otro. Escuche bien, le vuelvo a leer. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pero no hay otro, sino que lo que el escritor está reconociendo, él enseña, y yo voy a usar esta palabra que se llama doctrina, es tan importante para usted y para mí, que puede marcar si efectivamente usted está en Cristo o es simpatizante de Cristo. ¿Por qué digo simpatizante? Porque hay algunos, y no voy a dirigirme a nadie en especial, sino que puede llegar a pasar, como le pasó a uno que se llama Pedro, que conociendo haber estado con él, durmió con él, caminó con él, evangelizó con él, lo palpó, le dieron la revelación que era el Cristo, tú eres el Cristo, pero al haber estado con él no le sirvió para seguir hablando de Cristo, sino que él volvió al judaísmo, se siguió enseñando la circuncisión, y Pablo está enseñando la incircuncisión, algo que está fuera del judaísmo, que es de ser circuncidado, ¿cierto?, al 8º día, que es parte de la ley. Entonces, esta palabra nos viene a decir a nosotros, bendito sea el Señor, y bendito sea el Espíritu Santo, obviamente, al cual yo bendigo y doy gracias en esta mañana, que usted y yo estamos aprendiendo por revelación del Espíritu Santo. Es decir, efectivamente tenemos un mapa que es la Biblia, pero si Pedro, que estuvo con él, que tuvo grandes revelaciones, que dio un paso sobre las aguas, que estuvo en el ministerio que el Señor de alguna manera vino a dejar, vuelve atrás. Entonces, yo voy a leer capítulo 3 solo para ilustrar esta palabra. Capítulo 3, aquí mismo en Gálatas, dice, con signo de exclamación, gracias Señor. Oh, Gálatas, insensatos, ¿usted le trataría a alguien de sus pares como insensato? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí hay algo que yo quisiera que cada uno pudiera recibir, porque a veces yo me apasiono cuando escucho, porque yo me maravillo. Cuando dice,
aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y no la religión a la cual yo me libre Dios de enseñar. Eso te quería decir. Me libre Dios de enseñar religión, porque la religión lo único que hace es separa al hombre con Dios, porque lo que hace el Espíritu Santo es la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados, pero usted no hizo absolutamente nada. Ningún ser humano ha hecho nada por reconciliarse con Dios, sino que, y es por eso que aquí el rol de Jesucristo es tan importante, porque Él nos reconcilió con el Padre, pagando el precio por nuestros pecados, porque yo recién hice una pregunta. ¿Acaso Dios no conocía a, al apóstol Pablo, cierto que hoy día, cómo era él y que Dios le entrega esto tan preciado que es eh, el enseñar doctrina, el enseñar el evangelio, pero el evangelio, no los evangelios, sino que aquí Pedro está exponiendo que hay algunos que comenzaron por el espíritu y terminaron en la carne. No, hermanos queridos, te lo vuelvo a decir, que Dios nos libre por haber empezado por el espíritu y terminar en la carne. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que la palabra quiere decir? Que la carne te venza, que la carne te domine, que la carne sea capaz de controlarte, que la carne tenga aquel deseo que necesito esto y tú le entregues el control. Porque lo que tiene que morir en nosotros, alguien tiene que oír esto, es la carne. Entonces, tú que tienes el espíritu, tienes que empezar a fortalecer el espíritu para que la carne sea opacada, apagada, no sé cuál es el término, pero aquella tiene que morir. Nosotros tenemos que hacer morir los deseos que no son agradables a Dios. Entonces, yo no sé quién quiere tomar esta tarea, porque esta tarea se puede cumplir, pero usted tiene que desearlo. Dios no va a quitar un deseo de la carne que tú tengas si aún lo sigues deseando. Si tú eres capaz y valiente y sabio, me dicen aquí, bendito Rey de Gloria, para ser honesto con Dios y decirle, en esta área me cuesta, Señor. Esta parte no, me domina, o lo que sea, lo que tú te sientas, o esto me atrae. Soy atraído por esta concupiscencia, por ejemplo. Palabra que yo doy gracias a Dios que la aprendí de parte de Él, y no es solo que quede como una palabra, sino que profundizar qué significa. Entonces, hay cosas que a Dios le agradan y cosas que a Dios no le agradan. Usted lo sabe. Entonces, cuando abra sus ojos, cada día, ojalá decir, Señor, que hoy día no gobierne la carne, gobierne el espíritu, y entregarle todo nuestro ser al Señor para que haga su obra y darle permiso a Dios para que venga, pero con poder. Y yo no quiero preguntarle a alguien si tiene o no el espíritu, porque no estoy puesto aquí para decir este sí, este no. Pero hay señales, hay matices de los cuales te pueden mostrar si tiene el Espíritu Santo o no. Aquí voy a leer una. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Usted ha visto, se ha maravillado con, a veces cuando Dios le revela una palabra, o usted recibe una palabra, o usted que está oyendo a veces del predicador, el predicador dice algo y te dice, bendito sea el Señor, gracias por hablar a mi vida? ¿Usted no cree que el Espíritu Santo es Dios que le habla? Sí. Y si usted no tuviera el Espíritu, no entendería absolutamente nada. Usted no le podría llamar Señor si no tuviera el Espíritu. Entonces hay algunos que tienen el Espíritu, pero no lo creen que lo tienen. Y el Espíritu hay que avivarlo. ¿Ya? ¿Qué es eso? Aviva el fuego que hay en ti. Entonces, el Espíritu es el que te tiene que alimentar. Él es el que tiene que gobernar. Él es el que tiene que dirigir. Él tiene que ser el Señor en todo tiempo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto y tan delicado y tan profundo y tan preciso? Porque el Espíritu Santo Dios te va a sacar de la ruina, de la pobreza. El Espíritu Santo Dios te va a sacar de la idolatría. El Espíritu Santo Dios te va a sacar de los malos pensamientos, el de no amar, te va a enseñar a amar, te va a enseñar a perdonar. El Espíritu Santo, si estuviera en ti, dice, y bendito es el Señor por lo que vas a oír, no hace nada indebido. O sea, usted no tendría ni siquiera la tendencia de ofender o de hablar mal, o hablar mal de alguien, porque el Espíritu Santo de Dios dice que no hace nada indebido, ni siquiera lo piensa.
Recuerde que como nosotros pensamos, actuamos. Mucho de lo que pensamos, somos. Entonces, ahora tenemos que crecer, pero en el espíritu. Entonces, vamos a hablar de este Pablo, que dice que más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Nosotros tenemos que estar en un ministerio donde no hable el hombre, donde hable Dios. Y los que tienen el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu lo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hay que estar en un lugar donde hable Dios, donde hable el Espíritu Santo, donde usted sea edificado, donde usted haya visto cambios, porque si no está equivocado. Yo tengo que estar en un lugar donde a mí me enseñen, donde a mí me muestren a Cristo, donde yo pueda encontrar la fortaleza y que me enseñen también a defenderme del enemigo. Yo muchas veces he dicho que la fe es una armadura, pero poderosísima, de enfrentar al enemigo en nuestras vidas. La confianza en Dios, siempre, eso es, y tiene que ser no de labios, sino que de cuerpo, alma y espíritu, como yo he enseñado que la única manera que usted diga algo y sea realidad es que su cuerpo, su mente y su alma digan lo mismo. Es lo mismo que en la Trinidad. Entonces, si usted es una persona y usted viene, es cierto, o quiere declarar, hay algunos que dicen, no, yo declaré que este año va a ser maravilloso, pero nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque solo fue de labios. Es como cuando la gente dice, uy, me muero y la gente no muere. No muere, porque si no estarían todos muertos. Porque no lo dijo con aquella intención. Entonces lo mismo es cuando uno cree y confía. Entonces, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Quién le enseñó a Pablo? Hermanos queridos, por favor, aquí está la revelación de esta palabra. Yo me pregunto, ¿quién le enseñó a Pablo? ¿Y quién le dio la autoridad de ir a reprender a uno de los 12? Le leí el currículum de Pedro. Y él tuvo la autoridad de ir a reprender a Antioquía a Pedro porque estaba enseñando el judaísmo. Hablaba de Cristo, pero seguía en la ley. Seguía, ¿por qué? Porque estaba en la tendencia de los otros. Venía de allá, entonces lo que te quiero decir es que el Señor te hizo libre. Disfruta la libertad. El Señor te hizo libre. Alguien tiene que oír esto. Ya no eres esclavo. Disfruta. Si lo único que, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Glorifica a Dios. Es que tengo problemas, glorifica a Dios. Es que soy exitoso, glorifica a Dios. Es que me premiaron, glorifica a Dios. O sea, todo lo que venga a ti, glorifica a Dios. Esa es tu parte. Pero sabe, la única manera de glorificar a Dios es tener el Espíritu. Y así que si usted a lo mejor nunca ha dado gracia de corazón, pide al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Dios dice, Abba Padre, clama, ora, pide, ora, revela. El Señor le muestra, el Señor me mostró en sueño, en fin. Todo eso, usted tiene que aprender que si el Espíritu Santo de Dios me guía o no me guía. Entonces, yo parto de este mensaje y decir, ¿quién le enseñó a Pablo? ¿De dónde aprendió? Si lo que enseña no es lo que él, la persona que él era. Él era un doctor, un maestro de la ley, pero enseña otra cosa ahora. ¿Quién le enseñó? Bendito sea el Señor. Pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Aquí él está diciendo que hay un antes y un después, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo, bendito sea. Porque ya sabéis, o ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos, aquí dice una verdad tremenda, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, y esto ojalá subraye, hermanos queridos, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí Pablo está diciendo, está reconociendo que lo que él aprendió no es de él, no es de hombre, ni es de la religión de donde él venía, sino que él está dando el crédito al Creador y le dice que cuando agradó a Dios, y qué bueno que usted también reconozca que la persona que usted es hoy día se lo debe a él, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Él se está considerando alguien que Dios por amor y misericordia lo escogió ¿desde cuándo? Desde antes de ser judío. Bendito sea el Señor. Gloria al Santo de Israel. El que conocía la ley, el revés y el derecho reconoce ante las plantas del Señor que en realidad la persona que él es se lo debe a que Dios lo escogió en el vientre de su madre
Y muchos de los que estamos aquí tenemos que decir, bendito Rey de Gloria, que usted tenía escogido el día en que hubo un día en la vida de este Pablo en que Dios, bueno, conocemos ese pasaje, pero no conocemos el ungimiento, po. Sabemos que Dios mandó a Ananías, ¿cierto?, a un siervo y le dice, ve a la calle de la derecha y ora por Saulo de Tarso. El Señor le dijo, ¿acaso no conoces a Saulo de Tarso? Sí, sí lo conozco. Ve porque él ora. ¿Qué le pasó a Pablo? Quedó sin la vista. Pero Dios le entregó, ¿qué cosa? Su vista. Entonces, lo que usted está viendo, lo que usted ve, lo que está delante de sus ojos, es lo que usted tiene que ver si es el Espíritu Santo maravilloso o es la carne. Entonces, ahí es tiempo de reconocer quién gobierna realmente mi vida. Si es el Espíritu, si aún tengo los deseos de la carne, los deseos carnales, si aún soy un carnal, o soy un redimido por la sangre del Cordero que vive y reina. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué pasó. Tengo 3 pasajes donde ocurre esto. Voy a leerlo, para los que anotan muy rápidamente. Hechos 9, voy a leerlo puntual. Vamos a leer del 10. Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Qué maravilloso que Dios tenga su instrumento. Por eso que los que quieren servir a Dios tienen que estar dispuestos a cuando el Señor te diga, ve y hace esto, hazlo. ¿A alguien Dios le habla aquí? Cuando el Espíritu Santo de Dios habla, ve, haz esto, usted tiene que hacerlo. Entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, ¿usted tiene visión de Dios? ¿A usted Dios le muestra en visión? No sé si hay alguno aquí que me pueda corroborar. ¿Hay alguno de los que están aquí que Dios le muestra? Puede ser una imagen, puede ser en sueño, o porque puede que Dios le hable. Pero ahí uno puede reconocer. Ahí, este era un siervo, ¿cierto? De un discípulo, ¿cierto? Un discípulo, gracias, Señor. Entonces el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca a Judas, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En el fondo, Dios ya le había mostrado a mismo Saulo de Tarso lo que iba a acontecer, porque cuando aconteció, él supo que era de Dios. Eso es importantísimo, que Dios confirme las cosas. No te olvides de esto. Dios, cuando es de Dios, Dios lo confirma. Entonces, Ananías respondió al Señor, lo humano. He aquí oído mucho acerca de este hombre. Es como que alguien le dice a Dios, ¿acaso tú no lo conoces? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Por eso yo digo, y te vas a gozar con lo que vas a oír. Yo me pregunto, ¿cómo Dios pudo llamar a este Saulo de Tarso si era conocido en el mundo entero por la persona que era? Y el Señor llama supuestamente a alguien que no debía llamar. Y por algo lo llamó a usted y a mí. Hizo lo mismo. Dios también lo llamó a usted, que en el ambiente donde usted era, también era conocido por la persona que era, pero después va a ser conocido por la persona que Dios transformó. Entonces aún tiene autoridad de los principales para arrepender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Uy, hermanos queridos, aquí hay una bendición. Usted y yo fuimos escogidos para llevar su nombre. Usted lleva el nombre y usted lleva la responsabilidad y representamos, por eso yo dije, al Dios vivo, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los que están primeros cuando Dios le dice, ve los gentiles, el pueblo gentil? Nosotros éramos los primeros en la lista que íbamos a aprender de este, se escucha, ¿cierto? De este Pablo. Entonces, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Así que no se asusten los instrumentos de Dios si alguna vez tenemos que pasar por situaciones difíciles, ¿ya? Porque la verdad es que no es que uno los coja, pero a veces ocurren cosas, ¿cierto? Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me pregunto, hermanos queridos, ¿qué hubiera pasado si Ananías le dice: no, 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 yo no voy porque yo conozco quién es él? Señor, ¿dónde me estás enviando? ¿Se imaginas que Ananías no hubiera hecho caso? Dios tenía escogido a un Saulo que no tenía por dónde enseñar al pueblo gentil. Y yo te quiero decir que Dios escoge lo vil para avergonzar a los sabios. Dios hace cosas que son sorprendentes, por eso Él es Dios, Él actúa en lo sobrenatural. Escoge a un Saulo para que, cierto, lleve un mensaje al pueblo al pueblo gentil. Me voy a saltar a los Hechos capítulo 22 muy rápidamente, verso 6 para los que quieran anotar. Tengo tres partes o tres capítulos donde ocurre este evento, pero no todas dicen lo mismo. Por eso quiero leer estos tres, porque vamos a concluir. Ese ungimiento no fue solo una vista, fue más que eso. Pero aconteció que yendo yo al llegar a cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ojo, es llamado por su nombre, ¿eh? ¿Por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. ¿Es para todos cuando Dios habla? Lo otro, fue la misma voz, a uno la oyó y lo otro se espantó, ¿ya? Y no entendieron. Yo te quiero decir que esto que usted está aprendiendo son perlas, no es para todos. Por eso usted no está ahí porque tiene que cumplirle a Dios el día domingo a las 11 de la mañana. Usted está para ser enseñado y formado y para enseñar, para aprender doctrina, para entender, para comprender, para que el Espíritu Santo lo vaya llenando, lo vaya levantando, le vaya ampliando la mirada, para que su mirada ya en el bosque no sea, sino que sea de un poco más arriba, y para ir fortaleciéndolo también. Y los que estaban conmigo, la verdad, vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz llevado por la mano, por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. O sea, Pablo llegó donde iba. Bendito Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. Te bendigo los que están ahí, bendigo a los que están ahí. Nosotros teníamos un camino que es el que está trazado para cada uno, pero el Señor en la mitad del camino salió a nuestro encuentro para que cuando nosotros lleguemos a destino, lleguemos siendo otra persona. Eso es lo que Dios vino a hacer en tu vida y en mi vida. Dios te vio y te amó con amor eterno y salió a tu encuentro para entregarte el Espíritu, porque caminar en el Espíritu, yo quiero decirle, y recíbelo, caminar en el Espíritu, hermanos queridos, es caminar sobre el agua, con la diferencia que no te hundes. Es caminar sobre el agua. Pedro solo tuvo el privilegio de caminar un par de pasos, pero cuando quitó la mirada de Jesús se hundió. Entonces, caminar sobre el agua es mantenerse, es permanecer. Bendito sea el Señor. Y el último pasaje está, creo que lo tengo anotado aquí. Los Hechos, capítulo 26.
porque en esta última parte yo quería profundizar en algo diferente de lo que hemos escuchado muchas veces. Cuando a mediodía, oh rey, aquí Saulo está contándole al rey, cuando a mediodía, oh rey, aquí está delante del rey. Yo te quiero decir, bendito sea el Señor, que la instrucción de Saulo era que él llevara el mensaje a los gentiles. Usted confírmeme, Señor. Gentiles, reyes y los hijos de Israel. Mire, el pueblo gentil es usted y yo. Aquí Dios habla delante de los reyes y al final reprende a Pedro y al final Pablo cumple su ministerio. Entonces vamos a leer aquí cuando está él frente al rey. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que me sobrepasaba el resplandor del sol. Cuando me rodeó a mí y a los que iban conmigo, él está contando al rey, ¿eh? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Aquí habla de qué forma le habló, en lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me he aparecido a ti. Entonces aquí Dios lo nombra en el ungimiento, ahí lo nombra como ministro. Por eso yo dije, ¿quién le dio la autoridad? Bendito Rey de Gloria. ¿Quién le dio la autoridad a Saulo de Tarso? Dios se la dio en el ungimiento. Yo quiero decir algo, y la verdad es que hace rato que estoy por decirlo, y voy a bendecir al Espíritu Santo de Dios primeramente. Antes, este ministerio se está formando, este ministerio está comenzando. Yo siento que efectivamente tenemos una tremenda oportunidad, pero yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios hoy día en vivo, que los que vengan a trabajar aquí sean como dice la Biblia, que sean, os daré pastores conforme a mi corazón. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que no escoja yo, ni escojan los que están por delante, quiénes van a ser los que también van a ser líderes porque este ministerio va a crecer, pero que sean nombrados no por hombre, y yo quiero que sean nombrados por Él, que el Espíritu de Dios confirme y que Él afirme como llamó, y el Espíritu Santo de Dios ungió a Saulo de Tarso y le entregó es un ministerio que Dios le entregó. Aquí dice, y bendito sea el Señor, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. O sea, vas a contar lo que te mostré y lo que te voy a mostrar, bendito sea el Señor. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Este es el versículo que quería compartir, aquí quería llegar. Para que abras sus ojos. Hermanos queridos, si usted está en un ministerio, si usted está en una iglesia, si usted está en un lugar donde enseñan, ¿cierto?, la palabra de Dios, y si usted no ha abierto los ojos, usted tiene que poner una voz de alerta y decir, ¿dónde estoy? Porque lo que hace la palabra de Dios es esto, abre los ojos. ¿Y cuáles son los ojos que abre? Los ojos del entendimiento. Eso es lo que Dios hace en el corazón del hombre. A lo mejor digo esto para los que están nuevos, para los que van a escuchar este mensaje, para los que están recién empezando. ¿De qué se trata esto de estar conectado y escuchar una palabra de Dios? Que Dios te va a abrir los ojos del entendimiento, que te va a dar comprensión lectora, que te va a revelar, que te va a mostrar, que te va a guiar, que te va a decir, que te va a informar, que te va a mostrar, te va a ilustrar, te va a afirmar, te va a confirmar. Bendito Rey de Gloria, santo es tu nombre.
Estoy tan gozoso porque lo he visto. Por eso lo digo, porque soy testigo fiel de que el Señor es maravilloso, pero no de labios. Dios es maravilloso porque Él es verdadero. Él jamás te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo. Si aún usted me prueba, usted va conmigo en la prueba. O sea, usted va a encontrar algo igual en ningún lado. Nunca va a encontrar a alguien más fiel que el Señor. Y Él vino para hacer una obra redentora en tu corazón. Una obra donde va a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar, tu matrimonio se va a arreglar, se va a fortalecer, se va a disfrutar, lo vas a ver, vas a crecer, vas a prosperar. Son muchas, muchas las ventajas que tiene estar. Y esto es revelación lo que acabas de oír, estar en Cristo. Estar. Estar es ser parte de un staff. Es un gran privilegio estar en este club maravilloso, el Club de la Gracia, donde no cobran nada. Yo llegué a este club donde nunca me han cobrado nada. Me dijeron, si usted ama la obra, bendiga la obra. Y eso es lo que yo enseño. Aquí no me han cobrado nada. Y es un club donde está lleno de beneficios. Entonces, ¿habrá algo igual? El Club de la Gracia, donde está todo hecho, si solamente hay que alabar y bendecir el nombre del Señor. Seguir los pasos de Él. El Señor te va a decir, no por ahí, por acá, te va a mostrar. Yo bendigo al Señor por eso. Entonces, ¿para qué me llamó el Señor? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, bendito sea el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a recibir una herencia, hermanos queridos. Qué maravilloso. Y aquí Dios está, todavía no había leído sinceramente esta última parte, y Dios me confirma lo que tú acabas de oír, para que tú te conviertas, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz. Todos nosotros venimos de esa manera, porque David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces nosotros, por eso está puesto así, de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, Dios nos llama aquí a una transformación, a una redención, a un cambio de pensamiento, a un ADN nuevo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Cambia tu ADN. ¿Usted sabe que el ADN no se puede cambiar? El ADN no se puede cambiar, pero nosotros al cambiar de las tinieblas a su luz admirable, bendito Dios, gracias Señor, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, esto es gratis, el evangelio es gratuito, y por eso que yo digo esto, no libre Dios de estar vendiendo el evangelio. Yo lo digo con humildad esto, por favor, es súper importante, el evangelio no se vende. ¿Y por qué si necesitamos recursos? Dios dará los recursos, Dios traerá corazones que quieran bendecir la obra, pero no vamos a vender la palabra de Dios, hermanos queridos. Ustedes tienen que ayudarme a que, los que van a ser los pilares en este ministerio, o los que ya son los pilares, Dios ya los tiene escogidos, tenemos que cuidar esto, y hablo al pueblo hoy día, que nosotros tenemos que cuidar de no vender la palabra. Dice, venid y comprar sin precio y sin dinero, leche y miel. ¿Por qué lo vendemos? Si esto no hay que venderlo, porque fue pagado a precio muy alto. Si yo vendo el evangelio, paso en vano la gracia. Entonces, nosotros fuimos llamados, o sea, estamos hablando del que fue llamado, Dios le entregó el ministerio, el Espíritu Santo Dios. Por eso Pablo, y bendito sea el Señor, yo bendigo al Señor, cuando el Señor corrobora, porque Pablo está diciendo en Gálatas, que es la palabra de hoy día, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo está validando que a él no lo llamó hombre. Qué maravilla, yo estoy maravillado, realmente. Yo estoy maravillado con esto porque efectivamente, tanto usted como yo estamos aprendiendo de él.
yo soy el primero en la lista en que estamos aprendiendo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, usted, mire, le voy a contar algo. Esta palabra que usted escucha, usted cree que vuelve, no vuelve vacía. Y dice que la palabra salió y va a hacer lo que Dios, para lo cual Él la tiene preparada que haga. Entonces yo no tengo que a lo mejor adornar nada, porque la palabra de Dios, incluso, yo lo he dicho más de una vez, nos soba lomos. Hay personas que les gusta oír solo de bendición, de que Dios te está con... No, si Dios también reprende. Parte del amor es la corrección. Entonces, usted por ser hijo, ¿usted cree que Dios lo va a dejar que haga lo que quiera? No, porque Dios te ama tanto, te va a corregir. Yo soy el primero en dar testimonio de eso, entonces estamos en las manos del Altísimo, estoy seguro. Es que mire lo que me está pasando. Si estáis en las manos de Él, está perfecto lo que está sucediendo. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y ahí está la palabra. Dios está perfeccionándote. Dios te está puliendo. Porque llegamos en bruto, pero Dios te va a convertir en un diamante que brille y que por el lado que yo lo vea va a ser un diamante maravilloso y precioso, pero pulido por Él. Entonces, la gloria es para Él. La persona que tú eres, la persona que has llegado a ser, o lo que Dios algún día te lleve a lo más alto, nunca dejes de lado, y este es un recado muy importante, que la honra y la gloria son de Él. Si es que alguna vez a usted lo gradúan o se va a titular o alguien lo reconoce como una persona íntegra, una persona que Dios lo usa, y hablo de los instrumentos, tienen que tener un cuidado, pero único, porque Dios, el enemigo, lo primero que va a hacer es ir a pegarte aquí en la espalda y decir, buena, qué bien, qué linda la palabra que entregó. No es Dios ese. Así que usted tiene que ser instruido en todas las líneas. Dios no va a ir a decirte gracias. ¿Y por qué no? Si, no, si yo te quiero decir por la palabra lo que te estoy enseñando para que tú aprendas. Dios te va a honrar en público, pero Él lo va a hacer. Así que usted no reciba nunca de que, oiga, le pongo un 7 a la palabra. No, no, no es Dios eso. Dios no pone notas. Dios, bendito Rey de Gloria, bendito sea el Señor. ¿Sabe qué? Yo estoy siendo instruido por el Señor aquí de una forma que usted no se imagina. Estoy gozoso. No sé cuánto rato llevo hablando, pero le dije al Señor, Señor, hable usted. Porque cuando Él habla se nota, yo aprendo. Si usted cree que yo estoy aquí para enseñar, yo soy el primero que aprendo y me gozo. Por eso que yo sigo aquí y le doy gracias a Dios por haberme llamado para estar aquí por delante, porque es una maravilla. Mira lo que me dice el Espíritu Santo de Dios, al cual bendigo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, qué bueno estar lleno de la palabra de Dios, para cuando tú enseñes y corrijas con la palabra. La palabra de Dios dice esto. Entonces usted tiene que instruirse en la palabra. Entonces, estamos hablando de que Pablo, ¿cierto?, reprende a Pedro en Antioquía. Vamos a leer un poquito ahí para hacer la conclusión con la ayuda del Señor. Gálatas capítulo 2, verso 11. Estamos aquí mismo, en la palabra. Porque yo quise buscar acerca de Pedro y me encontré con una reprensión de uno que ni siquiera es los 12, por eso me llamó la atención y busqué esta palabra, porque dije, incluso cualquiera de nosotros puede ser reprendido, cualquiera, incluso el pastor, cualquiera puede ser reprendido por el Espíritu Santo, porque aquí yo estoy viendo claramente que Pablo, ¿cierto?, ministro, va a reprender a uno de los 12, y con el currículum de Pedro, que había estado con el Señor, ya se lo nombré al principio, y ocurre lo siguiente: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Sabe lo que significa eso? Que alguien va a enfrentar a otra persona, obviamente con palabras, pero va a reprender a otro, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto quiere decir que la otra parte, que eran de la circuncisión, Pablo predica la incircuncisión. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos bajo la ley, lo explico sencillamente. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, escuche bien,
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué quiere decir? Y esto es tan delicado como lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy equivocado, yo los voy a llevar a ustedes a todos error. Si a mí no me guía el Espíritu Santo, créanme que ustedes van a aprender letras. Y la letra mata. Yo podría estar aquí todos los domingos enseñándole la lectura, pero si no es inspirada por Dios, pasa a ser letra. Y aquí el ejemplo es Bernabé, que también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué le llama hipocresía? Porque es algo de donde Dios los sacó. Dios nos sacó a libertad y estaban volviendo a la ley, cosa que lo que dije al principio, que lamentablemente en muchos ministerios está. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿sabes lo que nosotros tenemos hoy día? Libertad. Alguien tiene que oír esto. Tú eres libre, yo soy libre. De eso nos sacó Dios, de la esclavitud. Bendito sea el Señor. Pero vive como libre. No vivas pensando que eres libre, pero vivas preso. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a terminar. Y si buscando ser justificados somos hallados pecadores, pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecadores? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. No podemos volver atrás. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y este es el último versículo, 20-21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios por cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. ¿Qué quiero decir? Y con esto concluyo, hermanos queridos. Cuando usted vuelve a los rudimentos de la ley, en vano murió Cristo. Yo no creo que para usted, para mí, en vano haya muerto Cristo. ¿Qué quiero decir? No vuelvas atrás. En estos caminos hay que avanzar. Si usted me corrobora, señor, de lo que voy a decir. ¿Alguno de ustedes se ha equivocado? Yo 500 veces. Así que para que no se sienta mal. Pero ¿sabe? Aquí hay un mensaje para alguien. Dios sabía que nosotros no íbamos a equivocar. ¿Y por qué dice usted eso? Porque Él murió antes por nosotros. Él sabía que nosotros éramos porfiados. Hay algunos que dijo tercos, duros de cerviz. ¿Hay alguno que levante mano ahí o no? ¿Algún valiente? El Señor sabía que se iba a encontrar con unos que, ay, cuando toman decisiones, uy, usted no se imagina cuando usted tomó esa mala decisión, lo que hizo el Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo, Dios tiene corazón y tiene sentimientos? ¿Sabía? El Señor, cuando usted tomaba decisiones por apartarse, y hacía, ay, el camino que tomó este, o el pensamiento que tiene, cómo se lo cambio. Pero Dios en su infinita misericordia nos espera y nos esperó. Muchos de nosotros nos hemos equivocado, pero muchísimas veces. Pero yo me pregunto, ¿alguna vez Dios te quitó la misericordia? ¿Alguna vez Dios se apartó? ¿Alguna vez Dios te dejó? Te dejó ser porque tomaste una decisión, pero nunca te dejó del todo. Dios siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dios jamás le va a quitar el maná, que es la porción diaria, a sus hijos.
pero nosotros tenemos que vivir bajo la bendición de Dios, la que nos añade consigo dolor y es donde todo fluye. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no va a morir otra vez para que nosotros podamos cambiar. Dios ya murió una vez y entregó su vida, y por su llaga fuimos sanados, y por su llaga fuimos curados, y por el sacrificio nosotros fuimos, Señor, acuérdame, 1 Corintios 5, si no me equivoco. Bendito Rey de Gloria. Usted me lo confirma y se lo doy como tarea. Porque en Él fuimos reconocidos, fuimos bendecidos en toda palabra, en toda ciencia, en todo conocimiento. No seremos. ¿Usted sabe lo que es ser? Es estar, es pertenecer, permanecer. Es algo parte de. Nosotros somos parte, porque Él está dentro de nosotros. Entonces, Dios no te va a bendecir. Dios te bendijo ya. Entonces tienes que tomar aquella bendición y decir, Señor, tomo tu bendición y me levanto, porque ¿sabe lo que le dijo en el ungimiento a Pablo? Ponte en pie. Ponte sobre tus pies. Y eso significa que te tienes que levantar. A alguien Dios le habla en esta mañana. Te tienes que levantar. Te tienes que poner en pie. No permites que el enemigo opaque ni tu vida, ni los tuyos, ni tu familia. Levántate, ponte en pie y evangeliza. Bendice a tu familia, bendice a tus hijos, bendice tu entorno, bendice tu trabajo. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Sea agradecido. Hay una palabra que Dios le agrada mucho, que la he repetido innumerables veces. Contentamiento. Sé feliz con lo que tienes ahora. No, porque hay algunos que viven pensando en lo que voy a tener, lo que quiero tener. Está bien, pero conténtate con lo que tienes ahora, para que se te pueda dar más. Porque el que sufre, ya sea gastando, o el que sufre cuando tiene que girar, o el que sufre cuando tiene que pagar, ¿cómo le van a dar más si él sufre con eso? Tú tienes que decir, lo que tengo que pagar hay que pagarlo, porque Dios es mi proveedor. Así que yo quiero decirte hoy día en esta mañana, hay que levantarse, hay que ponerse en pie. Dios nos dio suficiente para poder hoy día ser feliz. Así que no te deje engañar, porque el enemigo trabaja aquí en el pensamiento. Cuando el pensamiento sea pesimismo, es que ¿qué voy a hacer? Yo lo dije al principio de la pandemia. Cuando vino esta pandemia que nos guardaron, yo la verdad, yo quiero decir, ser muy honesto. Cuando nos guardaron y cerraron donde yo tengo una fuente de trabajo por la cual Dios me ha dado para que yo viva, yo y mis hijas, que es una herramienta que me entregó, se cerró, se cerró, se cerró. Y lamentablemente no habían recursos para decir, bueno, cuento con, pero Dios me envió cuervos, como le mandó a Elías. Dios me sostuvo, por eso yo predico y hablo de él y hablo de sus maravillas, porque las he visto. Así que empieza a ver las maravillas de Dios para que hables de las maravillas de Dios como habló Pablo delante del rey, porque el testimonio increíblemente le puede servir a otro. Así que yo bendigo al Espíritu Santo de Dios, de verdad, con todo mi corazón, no de labio, por la obra que Él está haciendo en sus vidas y en mi vida, y que nos ha permitido a través de este canal estar oyendo la palabra, porque la palabra a tiempo, cuán buena es, y es un refrigerio para los huesos. Porque increíblemente que la palabra alienta, afirma, confirma, a uno le da la fuerza. El Señor, usted escuchó la palabra y ya quedó prendido, tiene para toda la semana para estar alentado. Así que yo doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder contar brevemente que Dios es bueno, y Dios es realmente el Dios que dice que Él lo es. Amén.